Un cordial saludo al estimable teleaudiencia. Aunque hubo profetas antes de Abraham, fue el deseo de Dios que la última generación de profetas fuese de su descendencia. Por esta razón Abraham se convirtió en el amigo de Dios y en un símbolo espiritual alrededor del cual gira la gente de fe. Toda la gran sucesión de profetas después de Abraham llamó al mensaje de Dios, cada uno preparando el camino para el siguiente, de acuerdo con el decreto de Dios, y de ese modo no ha quedado ninguna sociedad sin la instrucción divina. Para confirmarlo dice Dios en el Sagrado Corán: ciertamente esta hermandad vuestra es una sola hermandad, yo soy vuestro Señor, el sustentador. Así pues, servidme. Sagrado Corán 21:92. El Islam no se identifica con una persona en concreto, con una raza, sino que es la sumisión y el reconocimiento de Dios de toda la humanidad. Por eso, solo la fe en Muhammad no es suficiente. El Islam requiere la creencia en toda la serie de profetas de la cual Abraham es la vanguardia. Su descendencia incluye, entre otros, a Isaac, Ismael, Jacob, José, David, Moisés, Jesús y Muhammad. La paz sea con todos ellos. Y todos son los maestros y el ejemplo para toda la humanidad, cuyas misiones fueron asignadas solo por Dios. Por ello, atribuir cualquier mensaje falso a cualquiera de ellos sería cuestionar la sabiduría de Dios al escogerlos. Y es por eso que el Islam enfáticamente reafirma el estatus moral y ético de estos hombres y ha aclarado que negar o rechazar a cualquiera de los profetas significa abandonar la fe. Los musulmanes no solo creemos en el Sagrado Corán, sino también en la Santa Biblia. Sagrado Corán, Sura 2, Aya 4. De esta manera, preservando la integridad de los profetas y de su linaje, el Islam prepara el terreno para la cooperación entre toda la gente del libro, cristianos, judíos y musulmanes. Es así un verdadero ecumenismo. El Corán dice: las alabanzas son para Dios, el Señor de los mundos. Sagrado Corán 1:1. Así queda claro que Dios no se identifica solo con los musulmanes, los árabes o las tribus semíticas. Él es el Señor de los mundos y por consiguiente es el amo de todo el universo, no solo de la tierra, y de todos los mundos visibles e invisibles, y por consiguiente adorar a Dios y someterse a su voluntad es un deber de todo ser humano. Los hijos de Abraham, judíos y cristianos y musulmanes, están ungidos por la creencia en la unicidad de Dios, y a pesar de que la dirección hacia donde se dirige la oración difiere entre las diferentes religiones abrahámicas, esto solo es una demarcación física, pues la dirección esencial del corazón sigue siendo una, la dirección hacia Dios. El Sagrado Corán dice que Abraham, después de destruir los ídolos de su gente en Babilonia, dijo: dirijo mi rostro a quien ha creado los cielos y la tierra, y no soy los de los que asocian a otros dioses con el único Dios. Sagrado Corán 6:79. Más tarde, a su regreso de Egipto en el camino de Palestina, Abraham construiría en la Meca con su hijo Ismael un altar para la adoración al Dios único. Los hijos de Abraham han estado unidos en la gran lucha histórica por defender el concepto de la unicidad de Dios y en campañas contra la corrupción, el vicio, el pecado y contra todo acto de injusticia. Moisés luchó contra la tiranía del faraón y Jesús contra la maldad de los romanos y contra quienes explotaban la religión, y a su vez Muhammad luchó contra el malicioso paganismo de su época. Así vemos cómo todas estas religiones provienen de la misma fuente y tienen el mismo objetivo. La fiesta de Eid el-Adha que llevan a cabo los creyentes musulmanes tiene su origen en la sunna práctica del profeta Abraham, cuando le fue revelado en sueños que debía sacrificar a su único hijo, lo cual Abraham dispuso a hacerlo con el dolor de su alma en señal de sumisión absoluta a Dios. Pero tan solo era una prueba. Alá le dijo que su lealtad había sido probada y apareció un cordero en su lugar para el sacrificio, en sustitución de su hijo. Conforme lo relata el Sagrado Corán, Sura Safat, Aya 107, y recastamos a su hijo, ordenando a Abraham que sacrificara en su lugar a un animal, e hicimos una gran ofrenda. En dicho sacrificio es recomendable que la carne del animal sacrificado se divide en 3 partes.
1/3 se done a los pobres y necesitados, 1/3 se destine para las amistades y para el reforzamiento de los lazos familiares y el otro 1/3 para el hogar. Aunque las 3 religiones monoteístas, judíos, cristianos y musulmanes, son religiones abrahámicas porque provienen del patriarca Abraham, es únicamente en el Islam donde la fiesta Eid el-Adha, o fiesta del sacrificio, donde el profeta Abraham es el protagonista, se celebra con gran esplendor. También los musulmanes salvadoreños tenemos una mezquita sunita, de las 5 existentes en nuestro país, llamada Dar Ibrahim, la casa de Abraham. Los eruditos musulmanes dicen que Abraham, de Ab, padre, Raham, compasión o misericordia, significa padre compasivo y corresponde al mismo significado en la mayoría de las lenguas semíticas de su tiempo. Hay indiscutiblemente una relación directa entre su nombre y el gran mensaje para el que Abraham fue escogido. Le fue impuesta la responsabilidad de la llamada universal a Dios. Sobre esto se le ordena al profeta Mohammed en el Sagrado Corán: di, mi Señor me ha guiado a un camino recto, a una práctica de adoración auténtica, a la religión de Abraham, que no era de los que asocian a otros dioses con el único Dios. A pesar de este origen común de las religiones abrahámicas, existe lamentablemente un enfrentamiento permanente. Antes era cristianos versus musulmanes y judíos. Esto es, los creyentes versus los infieles. Pero hoy se da en un colosal desorden de totum revolutum, de todos contra todos y a veces con mayor virulencia por contradicciones secundarias dentro de las mismas religiones. Musulmanes contra musulmanes, judíos ortodoxos contra judíos liberales y viceversa, y una interminable mezcla de enfrentamientos radicales entre los mismos cristianos que es mucho más diverso por sus innumerables divisiones. He hablado en Aclarando Conceptos de la Santísima Virgen, que insisto, es la mujer más pura que ha habido y habrá, que nació y vivió permanentemente inmaculada. Y aparecen cristianos, generalmente miembros de las iglesias de la prosperidad, atacando no solo a la Virgen, sino también a la Iglesia Católica, que es también una iglesia cristiana. ¿Por qué, si no están de acuerdo, no respetan al que piensa diferente? ¿Por qué esa burla irrisoria de lo sagrado? ¿Por qué ese odio visceral contra los cristianos de otra denominación? Yo incluso siento que en gran medida ese ataque blasfemo contra la Santísima Virgen María es una forma de confrontar con la Iglesia Católica y demostrar ser aún más diferentes. Y ahora, para confundir más y meterse en el problema, según dicen algunos, aparecen los musulmanes. Definitivamente nosotros nos uniríamos con los católicos para defender a la Virgen María. Ya lo dijo una vez y yo lo repito, y si ellos no lo hacen, lo haremos solos. Y créanos, ganaremos, porque estamos con la verdad y somos decididos y perseverantes. Quiero ahora continuar hablando en términos más ecuménicos, incorporando incluso a otras religiones que, a pesar de disponer de términos aparentemente diferentes a las religiones abrahámicas, conservan en el fondo un lenguaje parecido. Al igual que la ciencia y la religión, que parecen ser dispares pero tan solo tienen lenguajes diferentes. En cuanto a las religiones, veamos como ejemplo tan solo 2. El hinduismo, que puede considerarse una religión politeísta, se vuelve monoteísta si consideramos los dioses como deidades menores, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, y dejamos al único Dios, al Parabrahman, el absoluto, a quien no podemos analizar ni comprender porque está más allá de la comprensión humana, el infinito. Así se asemejan a nosotros. El budismo, al hablar del vacío, muchos consideran, incluso hasta los mismos budistas, que están negando la existencia de Dios, y es todo lo contrario. Lamentablemente, vacío en español solo tiene un término, aunque hay una gran diferencia entre los dos conceptos. Veámoslo en inglés fácilmente reconocible en nuestro medio. Empty, vacío, y vacuum. Este último término es el vacío budista. En la ciencia física, específicamente en la mecánica cuántica, el vacío es una unidad tremendamente energética produciendo pares de materia más antimateria en partes iguales permanentemente, que al unirse produce una gran cantidad de energía. El concepto divino va todavía más allá. Toda percepción física tiene un límite y por consiguiente
Este vacío cuántico tiene un límite, vacuum with limits. El vacío del budismo es un vacío sin límites, vacuum without limits. Y así no estamos hablando de un vacío, sino de la plenitud absoluta, el infinito. Un vacío para la mentalidad humana, siempre pequeña, imposible de comprender el infinito. Dios no puede tener límite alguno porque lo estaríamos limitando, y Dios es lo más grande, es lo más grande. Allahu Akbar, que se traduce incorrectamente como Dios es grande. La traducción es Dios es lo más grande, es el infinito, es el todo, y al mismo tiempo para mentes finitas como la nuestra es ese vacío sin límites que lo contiene todo y más. No podemos seguir penetrando en eso porque podemos conocer todo, incluso la creación de Dios, pero nunca la naturaleza de Dios. Como dicen los versos del poeta, no sería Dios quien es si fuera Dios comprendido. Y así es un profundo alivio que podamos comprender que Dios se entiende a sí mismo. La revelación viene de Dios en el sentido que viene desde Él, no de Él. En inglés from God, no of God. El español rico en términos literarios se queda corto en términos científicos. Utilizando ecuménicamente diversos libros sagrados, el Corán se expresa en este sentido. Vosotros no alcanzaréis la piedad perfecta hasta que no habéis dado lo que tenéis de más. Todo el bien que habréis prodigado será reintegrado y no será en vano. Esto último parecido al lenguaje bíblico. Buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. La piedad es una de las bases fundamentales de todas las religiones. La piedad divina emana de un poder supremo, pues para dispensar la piedad es necesario tener poder. Y Dios, clemente y misericordioso, es poderoso por excelencia. Es quien nos da siempre la prueba de su poder, y su poder se extiende hacia la piedad. El califa Abu Bakr, sucesor de Mohammed, expresó: el débil entre vosotros es para mí el fuerte, pues yo le restauraré sus derechos. El fuerte entre vosotros es para mí el débil, porque tomaré de él lo que he obtenido injustamente. En el Surat al-Tawba, el arrepentimiento, versículo 34-35 del Sagrado Corán, encontramos: a los que atesoran el oro y la plata y no lo dispensan en el camino de Dios, anúnciales un tormento cruel el día en que los metales serán incandescentes en el fuego del infierno, pues ellos marcarán su frente, sus flancos y sus espaldas, y cuando les será dicho: aquí está lo que vosotros atesorasteis, disfrutad de lo que habéis atesorado. El colapso de la civilización actual está próximo a acaecer después de un desarrollo extremadamente acelerado. Pero no será el fin del mundo. Para ello faltan billones de años. Nótese lo que comenta Jesús en Mateo 24, 21, 22. Porque será tan terrible la tribulación entonces, que no la hubo semejante, desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y de no acortarse aquellos días, ninguno se salvaría, mas abreviarse han por amor a los escogidos. O sea que los escogidos van a estar soportando también la tribulación. Estos son ya los días de tribulación, y todo pasa tan rápido que parece que los días han sido acortados. Sin embargo, hay confusión sobre la segunda venida de Cristo, que está cerca, y el día del juicio final, que será al fin del mundo, que falta mucho, muchísimo más. En el libro de los preceptos de oro del budismo esotérico del Tíbet encontramos el siguiente mensaje: antes de dar el primer paso, aprende a discernir lo verdadero de lo falso, lo siempre fugaz de lo sempiterno. Las semillas de la sabiduría no pueden germinar y desarrollarse en un espacio sin aire. Para vivir y cosechar experiencias se necesita la mente, tener anchura y profundidad y fines que la acerquen hacia Dios. Busca al Dios eterno e inmutable, la única eterna y absoluta realidad y verdad, porque la mente tiene necesidad de las suaves brisas de la sabiduría del alma para que arrebaten el polvo a nuestras ilusiones. Procura fundir tu mente con tu alma, huye de la ignorancia, huye igualmente de la ilusión, aparta tu faz de las decepciones mundanas, desconfía de tus sentidos, pero en el interior de tu cuerpo, en el sagrario de tus sensaciones, busca en lo impersonal al hombre eterno, y una vez que lo hayas encontrado, mira hacia adentro, estás iluminado. En el libro hindú Sutta Nipata,
encontramos el siguiente párrafo: tienes que aceptar el placer y el dolor, la ganancia y la pérdida, la victoria y la derrota. Busca tu refugio solamente en lo eterno. Hay que recordar finalmente que el principio básico de todas las religiones es no solo amar a Dios sobre todas las cosas, sino también al prójimo como a nosotros mismos, por amor a Dios. Muchas gracias.